Asambleísta Marjorie Chávez tiene la palabra. Buen día, señor presidente. Muchas gracias por darme la palabra. Buen día, colegas. Hemos hablado mucho sobre el trabajo de esta Asamblea Nacional. Disputas estériles, declaraciones polémicas, una desconexión aparente entre las leyes que producimos y las necesidades de la ciudadanía. Y por último, pues hasta la opinión pública dice que no hacemos nada y compara incluso la vacancia legislativa con nuestro trabajo de todos los días. Y colegas, nosotros sabemos que eso no es así. El Ecuador también tiene que escucharlo de nosotros, lejos de estos episodios que desvirtúan nuestro trabajo legislativo. En esta Asamblea Nacional y en comisiones también trabajamos y mucho. Y puedo decir justamente que el trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana en la elaboración de este proyecto que tenemos el día de hoy es justamente esto, el reflejo de un trabajo mancomunado enfocado en apoyar una iniciativa que no importa de dónde venga, pero es beneficiosa no solo para los ecuatorianos, sino también para quienes viven en nuestro país huyendo de los horrores que han vivido en sus lugares de origen, huyendo de la crisis económica, huyendo de la violencia, de la infamia que les ha tocado atravesar. Y es por esto que la comisión desde el mes de enero ha trabajado en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. Y hemos recibido muchas comparecencias de diferentes representantes de academia, sociedad civil, organizaciones internacionales y representantes de diferentes instituciones que trabajan día a día con migrantes, refugiados y con víctimas de este delito. Este proyecto busca fortalecer la institucionalidad para brindar protección y asistencia a las víctimas, apoyar la investigación y judicialización de estos casos. Para tal efecto, la ley instituye un comité interinstitucional de coordinación para la prevención de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, encargado de la Rectoría en materia de trata de personas. Y este órgano estará a cargo de la elaboración de políticas públicas para la prevención, investigación, protección integral y asistencia a las víctimas. Y es que la trata de personas, colegas, y el tráfico ilícito de migrantes es un delito que trasciende la soberanía de los estados nacionales y también el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Las mafias que se dedican a este crimen extienden sus tentáculos más allá de las fronteras, involucran a toda una estructura delincuencial que obliga a redoblar nuestros esfuerzos para poder combatir este mal. Y de acuerdo con los datos de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, el 30% de las víctimas de este delito son menores de edad. El 30%, los niños que son utilizados con fines de explotación laboral se incrementaron del 3% al 15%, y las niñas tratadas con fines de explotación sexual se incrementaron del 9-10% al 19% en tan solo 2 años. Y ambos delitos afectan, por supuesto, a los más vulnerables. El 79% del total de mujeres que han sido víctimas de trata de personas han sido sometidas a explotación sexual. Pero estos datos son crudos y nos golpean, colegas, no abarcan la totalidad del problema. El subregistro es una de las dificultades más grandes que tienen las autoridades para identificar a las víctimas, para darles asistencia, para sancionar a los responsables de esta explotación. Y el estándar de Naciones Unidas nos dice que por cada caso denunciado existen 20 casos que no han sido denunciados. Y en el país, entre el año 2014 y 2021, se han denunciado 982 casos de trata. Entonces, si tomamos en cuenta la relación definida por la ONU, la cifra real sería cercana a 20,000 víctimas en 7 años. Y esto a pesar de que el Código Orgánico Integral Penal
en sus artículos 91 al 94 sí lo define y establece el delito y las sanciones que oscilan entre los 13 a los 26 años de prisión. Entonces, no solo basta con las sanciones establecidas en la ley, es necesario fortalecer con la ley la institucionalidad del Estado para prevenir este delito. Y para esto la Comisión no solo ha trabajado en este proyecto en la capital de la República, hemos trabajado a nivel nacional y considerando los estándares internacionales. Fueron socializados en más de 19 ocasiones a lo largo de todo el territorio nacional y lo seguiremos haciendo, sobre todo escuchando a nuestros migrantes, quienes lamentablemente también muchas veces han sido víctimas de redes inescrupulosas que actúan al margen de la ley, por fuera del respeto a los derechos humanos y sin ningún tipo de humanidad. Pero también veamos el otro lado de la historia y tengamos en cuenta que muchos migrantes que han llegado a nuestro país también son víctimas de ese crimen y muchas veces existen redes internas que se dedican a la trata en nuestro territorio nacional. De hecho, de acuerdo con un informe diagnóstico situacional sobre la trata de personas en la provincia de Pichincha, las provincias de donde se origina la trata interna son Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo. Y respecto a la externa, pues estas tienen un alcance incluso extracontinental, teniendo como víctimas a ciudadanos de diferentes países de orígenes. Y es por esto, colegas, que este debate no servirá para mejorar este proyecto de ley, para nutrirlo de diferentes perspectivas que nos permitan crear un cuerpo normativo que sea ejemplo, no solo para nuestro país, sino también para la región. Y con base en este trabajo mancomunado que venimos haciendo, y pues de forma desinteresada me he permitido enviar a la Secretaría de la Comisión varias observaciones adicionales, mismas que me han sido transmitidas desde diferentes organizaciones internacionales como la Cruz Roja o como la Organización Internacional del Migrante. Y luego, pues de haberlas analizado, junto con mi equipo, las pongo a consideración de ustedes para que sean tomadas en cuenta y mencionaré algunas de ellas, pocas. La primera es la que amplía el objeto del proyecto. Incluye un texto alternativo en el cual se hace referencia a la necesidad de dar atención a las víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, garantizando los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de este delito, tanto las residentes o trasladadas en el territorio nacional como los ecuatorianos en el exterior también, por supuesto. Y la segunda plantea un texto alternativo en el artículo 3, específicamente el literal F, mismo que se relaciona con la promoción de la cooperación internacional bilateral, multilateral y triangular con otros estados y organismos internacionales en materia de prevención de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y protección a las víctimas. La tercera observación incluye como uno de los principios detallados en el artículo 4 el respeto a los derechos humanos, siendo, por supuesto, estos el centro de toda labor para prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Otro de los principios en los cuales me permito sugerir un texto alternativo es sobre la protección de datos y confidencialidad, porque considero pertinente incluir al final de este literal lo siguiente: el Estado garantizará la seguridad de los datos contra accesos no autorizados y para protegerlos de una posible corrupción durante todo su ciclo de vida. Y con base también en las sugerencias de las organizaciones internacionales que he recibido, organizaciones que mencioné, pongo a consideración de la Comisión también incluir al ente rector de educación y al ente rector de regulación, desarrollo y promoción
de la información y comunicación en el artículo 7 del proyecto, donde detallamos las personas delegadas que integrarán este comité interinstitucional de coordinación para la prevención de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Y esto, colegas, con el objeto de desarrollar política pública, políticas desarrolladas con la Cuenta inclusión con en el minuto, sistema asambleísta. educativo, gracias, y posibles víctimas de estos delitos. Y a su vez, informar oportunamente a las instituciones del Estado, sociedad civil y a los ciudadanos sobre las causas y efectos de estos delitos, más aún en un contexto donde, colegas, estamos viviendo una ola de migración disparada a niveles similares de lo que vivimos de 1999 y el año 2000. Y esta nueva ola migratoria viene acompañada de noticias tristes como las que escuchamos y nos llaman a la acción, como del ecuatoriano de 4 años abandonado hace 3 días en la frontera entre Estados Unidos y México por traficantes de migrantes, o el caso de los 13 connacionales que se encontraron hace un día hacinados en un camión con doble fondo en el estado de Nuevo León, en México, y de quienes se presume intentaban cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, acompañados de ciudadanos nicaragüenses, salvadoreños, cubanos, hondureños y dominicanos. Y como podemos ver, colegas, es que a quienes cometen este delito no les importa nada, no les importa la procedencia, no les importa absolutamente nada. Solo se aprovechan de la desesperación de quienes no han logrado tener oportunidades en sus países de origen. Y a esto nos enfrentamos. Y contra estos grupos delincuenciales transnacionales es con quienes debemos pelear y responder con todas las fuerzas de nuestras instituciones. Y para eso es esta ley. Como lo mencioné semanas atrás en la socialización que realizamos al sur de la ciudad de Quito, la Asamblea Nacional no puede ni debe perder esta oportunidad de tratar y aprobar una ley que fortalezca la institucionalidad para prevenir este terrible delito. Colegas, no podemos pasar por alto este proyecto, así que yo les pido y los invito a que discutámoslo, mejorémoslo, pero démosle al país las respuestas y soluciones que necesita. Quiero agradecer finalmente a todos los colegas de la comisión y, por supuesto, a todo el equipo asesor porque han hecho un gran trabajo. Muchas gracias, señor presidente.